¿qué tal mis amigos? Otra vez nuevamente transmitiendo aquí desde el Zócalo. Aquí ahora con nuestros hermanos de Frena, los que ya se están pagando al Zócalo, que todavía aquí en la avenida Juárez, señores. Y vean de qué forma nos tratan aquí las autoridades del gobierno de aquí del Zócalo de la Ciudad de México. Vean, al momento que tratan de pasar los insumos, a ver, ¿qué es lo que no dejan pasar, amigas? Tenemos que estar vaciando los diablos, tenemos que estar vaciando los diablos, porque no permiten pasar, no nos permiten pasar con los insumos con los diablos. Ellos dicen que está prohibido. Por ejemplo, mira, la señorita tiene que cargar esto porque no permiten que se usen los diablos como este, por ejemplo. Oficial, me abre, por favor. Mira, vamos a ver aquí. Vamos a ver. ¿Va a convertir en arma la bicicleta? ¿Por qué no puede pasar? No, espérame un momento. ¿Por qué no permite pasar los diablos? Tenemos la instrucción. Señor, ¿por qué hace que la gente esté cargando injustamente los insumos que necesitamos? A ver, explíqueme. Sí. Adelante. ¿Por qué razón no lo están permitiendo? ¿Cuál es la lógica de ustedes? Hola, hola, ¿cómo están por ahí? A ver quiénes están de desvelados para poder platicar un ratito con ustedes. Aquí les habla Berta Aguirre del programa Hablando Claro con servidora Berta Aguirre. Me gustaría saber quién está por ahí en línea. Estamos viendo que pueden ver el video completo en el canal de YouTube de Beto Alfa Noticias. Y estamos viendo cómo la manifestación que se está llevando a cabo, en el Zócalo del Distrito Federal, está siendo violentada desde el inicio. Miren, independientemente de que le vayamos a López Obrador o no le vayamos a López Obrador, desde este momento en que estamos viendo cómo se está llevando a cabo la situación, nos estamos dando cuenta que el Señor no va a respetar la ley, que el Señor quiere hacer lo que le dé su gana, que cuando Él se manifestó durante 18 años de su campaña política. Él se podía manifestar, podía tomar plazas, podía sentarse en el Zócalo los meses que le diera la gana. Cuando se autoproclamó presidente de México, él se quedaba ahí en el Zócalo y nadie lo limitaba. Nadie le decía nada, nadie lo cercaba, nadie lo secuestraba, como lo está haciendo el Señor ahora con todas las personas que se están manifestando. Yo sé que muchas personas no están de acuerdo con lo que manifiesta el señor Gilberto Lozano, que está al frente de esa manifestación. Yo sé que mucha gente no está de acuerdo en cómo se está manejando este señor, pero en lo que sí estamos de acuerdo es que millones de mexicanos dentro y fuera de territorio mexicano no estamos de acuerdo en cómo se está manejando el señor Andrés Manuel López Obrador. Yo de verdad inicié toda esta campaña, todo este movimiento, porque como defensora de los derechos humanos de los emigrantes, a mí no me parece, ni me pareció que haya entrado tanto caravanero a territorio mexicano, violando deliberadamente a Gilberto Lozano, que está al frente de esa manifestación. Espérense, que hay un equito aquí que se está haciendo como un eco. Miren, yo considero que debemos de ser objetivos e imparciales, ¿ok? Bueno, me gustaría que pusieran su mentecita en blanco y no se pongan a pensar que porque es López Obrador, porque me prometió, porque me hizo, o porque es López Obrador el que yo no quiero. No. Como mexicanos debemos de ser objetivos. ¿Por qué debemos de ser objetivos? Buenas noches, Edna García. Gracias por estar ahí. María Dauer, Lenny Morán, Rubén Altieri. Gracias por estar ahí. Miren, mi raza, debemos de ser objetivos. Les habla Berta Aguirre del programa Hablando Claro con servidora Berta Aguirre. Mi molestia número uno
que yo hice campaña por López Obrador. Sí, sí hice campaña por López Obrador. Le di el beneficio de la duda porque yo, señores, se los digo y se los compruebo. 2 años antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente de México, yo estando en una cena en La Habana, Cuba, se me dijo que Andrés Manuel López Obrador iba a ser el presidente de México. Estando en Centroamérica, estando en Honduras, en El Salvador, que yo fui a dar conferencias para inmigrantes, también se me dijo en Honduras y en El Salvador, y hasta se me mostró un video donde Andrés Manuel López Obrador estuvo en Honduras, estuvo en El Salvador, estuvo en Nicaragua, estuvo en Guatemala, ofreciendo las ayudas sin ser el presidente de México. Él ya estaba seguro que iba a ser el presidente de México. Entonces, mi raza, no nos debemos de dividir, debemos de ser unos mexicanos objetivos. No somos ni chairos, ni somos fifís, somos mexicanos con los mismos derechos dentro y fuera de territorio mexicano. Yo le doy la razón a muchos mexicanos que dicen que los mexicanos que estamos en el exterior no tenemos por qué opinar y no teníamos por qué haber votado. Señores, yo estuve en la lucha para conseguir el voto de los mexicanos en el exterior por ver tanto abuso de Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Salinas de Gortari, de Vicente Fox, de Miguel de la Madrid. Y los mexicanos en el exterior, antes, ayer y mañana, somos la fuerza económica líquida que no le cuesta ni un peso a México invertir en las remesas que se mandan de Estados Unidos de Norteamérica. A México no le cuesta ni un centavo el dinero de las remesas que llegan a territorio mexicano. Claro que hay muchos mexicanos que tienen 6, 10, 15, 20 años de no ir a México y de que se vinieron resentidos con el gobierno que teníamos en México y que al ver esas promesas de Andrés Manuel López Obrador, al decir que no iba a robar, que no iba a mentir, que no iba a engañar, que iba a encausar y que iba a meter a la cárcel a los expresidentes corruptos y todo eso. Yo la verdad, les soy honesta, yo muchas de sus promesas nunca las creí. Yo en lo que pensé que de verdad lo iba a hacer era defender a México en contra de esas caravanas que venían de Centroamérica. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que tengo pruebas, tengo audios, tengo declaraciones de los organizadores de las caravanas donde me hicieron saber que los organizadores de esas caravanas fue Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y la esposa de Marcelo Ebrard. ¿Por qué está calladito la situación de la esposa de Marcelo Ebrard? Porque tenemos audios con la voz, tenemos testimonios de hondureños donde nos hacen saber que la esposa de Marcelo Ebrard estuvo dirigiendo caravanas. ¿Por qué se empezaron a callar? Porque su servidora y otras personas empezamos a sacar la verdad sobre las caravanas. Esa fue mi gran molestia de la actitud de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque como especialista en materia migratoria, conozco, y usted si sabe contar, se va a dar cuenta que no es cierto que donde comen 3 comen 7 o comen 100. Eso es totalmente falso. Porque para que coman 7 o 100, donde viven 5, se tiene que limitar. Se le tiene que quitar a esos 5 para darle a los otros 100 que vienen de fuera. Entonces yo vi gravemente esas caravanas en territorio mexicano como especialista en materia de inmigración. 1, por la forma en la que estaban entrando. 2, por el empoderamiento que venían de la ONU, de que ya venían aleccionados y de que nos constó desde Chiapas hasta Tijuana, hasta Ciudad Juárez, hasta Tamaulipas, nos constó de que esas caravanas, de 20 caravaneros, 15 eran hombres y venían solos. ¿Quiénes eran esos 15 hombres? Son los que ahora conforman la Guardia Nacional. También tenemos pruebas de que esa gente anda encapuchada, anda cubierto de la cara, pero el acento no los deja mentir. Varias personas, conocidos míos, han sido detenidos por la Guardia Nacional y el acento no lo dejan mentir. Tenemos las grabaciones. Entonces, todo esto fue maquinado desde Peña Nieto, Videgaray y todos ellos en contubernio con Andrés Manuel López Obrador. Entonces México no solamente se encuentra secuestrados los mexicanos en el Zócalo del Distrito Federal ahorita. Los mexicanos dentro y fuera del territorio mexicano estamos secuestrados por la ambición, la avaricia, el poder
de todos esos mafiosos, empezando por Andrés Manuel López Obrador, Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, siempre se han pasado el hueso. Quien dice, oh, es que te arde que López Obrador sea presidente porque perdiste el hueso. No, no señores. Nosotros demostramos y todos demostramos y se equivocan. O sea, ¿por qué te pones a decir así deliberadamente de que porque perdimos los beneficios? ¿Cuáles beneficios? ¿Cuáles beneficios? Como profesionista en México tenía que pagar mis impuestos. Como profesionista en México yo tenía que sacar para comer. Como profesionista en México y que no te avienes a las mochadas en los juzgados, que no te avienes a la corrupción, te cuesta mucho más trabajo, y siendo mujer en un ámbito de hombres, en la abogacía, te cuesta mucho más trabajo. Que cuando no te piden el dinero como abogado, te piden el trasero. Entonces tienes que luchar por salir adelante. ¿Cuáles beneficios? O sea, te critican sin saber y nomás repiten lo que dice este señor todas las mañanas y lo que nos metió de chip desde toda la campaña. No va a cumplir sus promesas. Desde ahí dijimos ya no más Andrés Manuel López Obrador. Cuando yo me entero de primera mano y yo fui a Tijuana, yo le entregué en su mano un libro, lo cual yo escribí, y dentro del libro yo le pregunté a Andrés Manuel López Obrador si tú estés de acuerdo en estos pactos globales de inmigración de la ONU, quiere decir que eres un traidor a la patria. ¿Por qué? ¿Por qué entraron esos caravaneros? Nadie se ha puesto a pensar por qué entraron esos caravaneros. Esos caravaneros entraron porque se firmó pactos globales de inmigración y de refugiados con la ONU y entraron 181 países, entre esos México, Centroamérica, Suramérica, Cuba, menos Brasil y menos Chile. El que se refiere a refugiados sí lo firmó, pero no firmó el de migración. Canadá firmó, pero él pagó a México para no recibir a nadie de esas caravanas. Estados Unidos no firmó esos pactos globales de inmigración y de refugiados. Entonces, ¿esto qué fue? Deliberadamente se maquinó un ataque a los Estados Unidos de Norteamérica por el foro de Sao Paulo, hoy Grupo Puebla, que absorbió Andrés Manuel López Obrador y que lo estaban teniendo Andrés Manuel López Obrador en Puebla. Señores, no se trata de pelear porque nos da la gana, o porque perdimos el hueso, o porque ya nos arde, o porque... No, señores, se trata de México, de los mexicanos, de nuestras generaciones futuras. No porque nosotros vivimos en Estados Unidos, no estamos pasando penas. Claro que las estamos pasando. Si ustedes vieran lo que tiene que trabajar un mexicano, un centroamericano, cualquier emigrante, pero más un mexicano que no tiene beneficios migratorios dentro de Estados Unidos, si ustedes supieran lo que le cuesta a un mexicano que trabaja en los campos levantarse a las 3, 4 de la mañana con frío, con calor, con sol, con nieve, ir a trabajar a los campos para dejar de comer aquí en Estados Unidos, comer lechuguita y mandárselo lo más que se puede a su familia en México. Si vieran ustedes lo que uno tiene que pasar para poder vivir en Estados Unidos, discriminación, abusos, y luego te dicen, pues si tú te largaste fue porque tú quisiste, si tú estás allá, pues porque te dio la gana, porque eres un traidor. No, señores, la mayoría de mexicanos y la mayoría de personas que emigran son porque tienen una necesidad de tener una vida mejor para su familia. Pocos somos los que emigramos por el beneficio de tener una persona que nos pide la residencia, nos pide para venir a Estados Unidos. Y yo en mi caso personal, les puedo hablar de mi caso personal y de miles que han pasado por mi oficina. Yo en mi caso personal les puedo hablar de que yo, Berta Aguirre, aunque emigré a Estados Unidos, jamás he dejado México. Y con todo lo que yo he sabido en materia de inmigración y con todo lo que sé de leyes aquí, yo voy a dar conferencias gratuitas a territorio mexicano, a Centroamérica y Sudamérica. ¿Con qué finalidad? Aunque no gane. Estamos en una situación precaria, peor de lo que se pueden imaginar. Pero ¿por qué lo hacía de tener programas de radio y de televisión en México? Porque la gente no emigrara de forma ciega. Que la gente no le pase lo que nos ha pasado a miles y millones de migrantes al cruzar esa frontera. Yo también crucé corriendo. Yo también soy emigrante. Pero como emigrante sé
que yo no debo de venir a Estados Unidos, ni debo de emigrar a ningún país a vivir de ese país. Yo debo de emigrar a un país, así haya sido porque me convenía, porque me pidieron, por lo que sea. Debo de ir a otro país, a hacer grande ese país, para que sea grande ese país y yo pueda tener la vida que no puedo tener en mi país de origen. No es mi caso, se los vuelvo a repetir, porque yo no me puedo quejar de mi México, porque yo como profesional, yo sí pude, vivo y estoy perfectamente mejor en México que ni en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es mi México, porque es mi tierra, porque es donde yo nací, porque es donde yo soy la abogada Berta Aguirre con un título profesional y con una carrera de mucha honorabilidad. Por eso es mejor para mí mi México. ¿Por qué estoy en Estados Unidos? Porque me tocó. Porque si quieres hacer una familia, si quieres que no haya un divorcio, si quieres estar la familia unida, tienes que emigrar con la persona con la que tú te casaste. Entonces, pero nunca he dejado a México. De todos mis años de migrante, he viajado de 3 a 5 veces a México a dar conferencias, México, Centroamérica, Sudamérica, gratuitamente, que nomás me pagan el vuelo para ir a dar conferencias para que la gente no emigre de forma indocumentada. Y pueden ver mi trabajo en el Google, métanse al Google y pongan abogada Berta Aguirre, pónganse a YouTube y pónganle abogada Berta Aguirre, para que no me estén criticando de que, oh, tu canal de YouTube tiene 700 personas, oh, tu canal de Facebook, tu página de Facebook tiene 1200. No, señores, no se trata de números. Y yo no hago mi trabajo por los números o por los likes. Yo lo hago por los hechos, por lo que yo veo, por lo que yo palpo y por lo que puedo vivir y porque puedo ser feliz de ver la unificación de miles y miles de personas, miles de familias. Entonces, con ese carácter y con esa autoridad moral, ahorita les hago saber que de verdad esta administración de Andrés Manuel López Obrador está destruyendo el país. Si tú no te das cuenta que no hay crecimiento económico y, a ver, como lo dicen otros presidentes y otros pensadores, un presidente no viene a quejarse. Uno que va a ser representante de un país no viene a quejarse. El representante de un país, un presidente, viene a resolver los errores que lo llevaron a la presidencia. Y nosotros, desde que Andrés Manuel López Obrador tomó la presidencia, todas las mañanas, es quejarse de la mafia del poder. Es quejarse de los neoliberales. Todas las mañanas es eso. ¿Cuándo se va a poner a trabajar Andrés Manuel López Obrador para los mexicanos? Nunca, nunca. Porque él se considera el mejor presidente, sí, del socialismo. El mejor presidente socialista con la ideología de Fidel Castro, con la asesoría de Raúl Castro, con la asesoría de Nicolás Maduro, con la asesoría de todos los socialistas del planeta. Él se siente el mejor presidente porque es el presidente que ha logrado invadir territorio estadounidense con caravanas y caravanas de migrantes. Ahorita se prepara una caravana de cubanos en contubernio con Raúl Castro, porque Canel es un puesto a dedo. Él es el monigote de Raúl Castro, que ahorita traen problemas porque Raúl Castro Canel se robó el dinero de Raúl Castro. Y me pregunto, ¿cómo que se robó 300,000 euros la esposa de Díaz-Canel, es presidente de Cuba, de las cuentas de los Raúl Castro, si se supone que Cuba es pobre, si se supone que Fidel Castro vivía en la pobreza, si se supone que era un honesto Fidel Castro, si se supone que Raúl Castro era honesto, si se supone que Díaz-Canel es honesto? ¿Cómo puede ser posible que ahorita esté ardiendo Cuba por el pleito entre Raúl Castro y Díaz-Canel? Porque es un socialista que vive del capitalismo igualito que Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador odia el capitalismo, odia venir a los Estados Unidos de Norteamérica. Tuvo que venir citado, pero viste de marcas, viste y calza y come perfecto y a lomo y costillas de los mexicanos, y es el primer mexicano presidente que dice: yo no tengo dinero. Y si no tiene dinero, ¿de qué está viviendo? O sea, no te captas de qué está viviendo Andrés Manuel López Obrador. Y luego me salen, no, es que si los otros robaron, él puede hacer lo que quiera. No, señores, por eso se eligió Andrés Manuel López Obrador, para que no robar, no mentir, no engañar, no traicionar. Entonces, si eso está pasando, ¿por qué se lo vamos a permitir?
No se trata de que vayan 20 o 30 casas de campaña o que vayan los carritos. No, se trata de que ni siquiera debería de haber habido esa manifestación en el Zócalo si Andrés Manuel López Obrador de verdad estuviera cumpliendo. No debería de haber caravanas por todo Estados Unidos en contra de las malas administraciones de Andrés Manuel López Obrador. No, señores, no se ponen a pensar que si de verdad fuera un buen presidente, no habría ese tipo de manifestaciones. Si de verdad estuviera cumpliendo Andrés Manuel López Obrador, no tendría la gente por qué someter amparos para poderse manifestar en el Zócalo, que es propiedad de la nación. Es propiedad, la nación eres tú, mexicano, yo mexicana y los 130 millones de mexicanos. Esa es la nación. Y ese Zócalo, ese palacio donde está viviendo Andrés Manuel López Obrador, es tuyo, es mío y es de todos los mexicanos. ¿Por qué estamos actuando con esta división, mexicanos? Porque divide y vencerás. Fue la táctica y es la táctica que usan todos los disque socialistas, porque el socialismo es un socialismo igualitario. El socialismo es donde tú eres igual que yo, tú ganas igual que yo, tú vives igual que yo. Y este socialismo es el igualito de Cuba, donde Cuba se muere de hambre. Yo viajé a Cuba de 2010 hasta el 2017. Yo estuve a punto de casarme en Cuba y yo vi cómo tomaban agua de la pila, que es la llave, con azúcar para poder estar trabajando. Yo vi cómo no había un pan en la mesa de los cubanos. Si vas de turista, todo te va a parecer maravilloso. Y creo que Dios me llevó a conocer todo ese tipo de situaciones para ahora decirles con toda seguridad y con las leyes en la mano, porque tengo la Constitución de Cuba, porque tengo las leyes de Cuba, porque yo viví con un abogado cubano que ganaba 20 CUC al mes y son $20 al mes. ¿Quién vive con $20 al mes? $7 al mes. Y viene Andrés Manuel López Obrador y nos dice, tú unos zapatitos, tú con arroz y frijoles tienes, o sea, ya te está metiendo el chip y los engaños y las cuentos que te hacen en Cuba. Señores, de verdad, no se trata de pelearnos entre mexicanos. Y tú no opines porque tú vives en Estados Unidos. Gracias a mí y a mi familia y a todos los que mandamos los millones y millones de remesas a México, hay un dinero líquido en México, porque Felipe Calderón no hay petróleo, Peña Nieto no hay dinero, Salinas de Gortari reventó el país, Miguel de la Madrid, Vicente Fox, todos se han servido con la cuchara grande y nos salió peor que toda la bola. ¿Por qué no salió peor Andrés Manuel López Obrador? Porque él sí vive al 100% y te lo está diciendo en tu cara. Sí vive al 100% de los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador está viendo por Centroamérica, por Suramérica. Yo pienso que esos 33,000 millones de dólares que mandó a Centroamérica, se los inyecta a México, son 93,000 millones de dólares que se le entregan a Centroamérica. ¿Ustedes creen que con esos 93,000 millones de dólares a Honduras, Guatemala y El Salvador que se le están entregando, sumen esas cantidades, inyéctenselas a México y ustedes creen que no estuviéramos mejor ahorita desde que entró Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué darle nuestro dinero a los centroamericanos? El presidente de El Salvador lo dijo. Yo no estoy de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador y fue una donación. O sea, llega Andrés Manuel López Obrador con México deteriorado, con México saqueado por Peña Nieto, con México ya en bancarrota por Felipe Calderón, que ya no teníamos petróleo, robado por todos los presidentes anteriores y lejos de darle a México, le da a Centroamérica, financia a Cuba, financia el Foro de Sao Paulo. Todo eso, ¿con qué? Si él no gana dinero, si él no tiene dinero. Pero entonces, ¿cómo sus hijos con refinería de la noche a la mañana? Entonces, ¿de qué socialismo me está hablando Andrés Manuel López Obrador?
Yo le quiero decir a Andrés Manuel López Obrador, como se lo dije en Tijuana, cuando tú seas pobre y cuando tú seas humilde, pues yo también voy a ser humilde. O sea, si él va a vivir fuera de palacio y si él no va a comer cosas exóticas y si él también va a traer unos zapatitos y si él también va a traer eso, pues entonces yo también. Pero ¿por qué el presidente en palacio y yo en una choza? ¿Por qué el presidente en palacio y yo como mexicana en el exterior le voy a tener que ceder las tierras o las propiedades que yo tenga en México? ¿Por qué? Porque es un socialista desigual. Yo de verdad respeto a todo aquel que en un momento dado pensó como yo de darle el beneficio de la duda. Pero otra cosa, mi raza, yo se los dije y se los reitero. El señor ya tenía negociada la presidencia y pueden buscarlo. En YouTube busquen un video donde Videgaray le dice, el segundo de Peña Nieto, le dice al Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, 2 años antes de que fuera presidente Andrés Manuel López Obrador, le está diciendo al Senado de Estados Unidos de Norteamérica, no pidiéndole permiso, le está diciendo que va a haber un presidente de izquierda. Eso quiere el pueblo. 2 años antes de que Andrés Manuel López Obrador, ¿ustedes querían que fuera presidente? 2 años antes de que fuera presidente. ¿Ustedes querían que fuera presidente? No, claro que no. Pero con tu voto mexicano y sin tu voto, Andrés Manuel López Obrador iba a ser el presidente de México. ¿Por qué no? Porque se negoció. Porque tú te quedas con la Casa Blanca y tú te quedas con tu gaviota o tu paloma, que nadie se enojaba porque le decían la gaviota y ahora la sopilota se enoja. O sea, todo eso, señores, deberían de analizarlo. Deberían de analizarlo. Y si ahorita está haciendo eso con las personas del Zócalo, estarlos privando de meter los alimentos, estarlos privando, estarlos cercando, violando su derecho constitucional de tráfico. Si la Constitución lo dice, la Constitución mexicana, y como abogada mexicana se lo digo, y como los tratados internacionales, es lo mismo que está pasando en Cuba y que pasa en Cuba. ¿Por qué? Porque él podía transitar y tú como mexicano puedes transitar por todo territorio mexicano sin tener que pedirle permiso a nadie. Si tú de Chiapas te quieres venir a vivir al DF, te puedes venir. Si tú de Jalisco te quieres ir a Chihuahua, te vas a Chihuahua. Si tú de Michoacán te quieres venir al DF o te quieres ir a Veracruz, te vas a Veracruz. Y ahora no se puede. No se puede ni siquiera manifestarse. Tengan la razón o no tengan la razón los de la manifestación, tienen el derecho a manifestarse libremente como se manifestó Andrés Manuel López Obrador. Y estamos haciendo lo que nos enseñó Andrés Manuel López Obrador. Hacer manifestaciones, hacer marchas, a manifestarnos. Él es el padre, Andrés Manuel López Obrador es el padre de las manifestaciones en territorio mexicano. Y ahora, nada más porque es el presidente y porque lo dice, no puedes transitar, porque la de gobernación, la secretaria de gobierno, la jefa de gobierno del DF, ahorita está diciendo que ganen los amparos, que ganen, los que dicen la última palabra es el gobierno. Señores, un juez federal es la máxima autoridad para ordenar en base a pruebas, en base a un procedimiento, a una autoridad federal, así sea el presidente, a cumplir la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que ya ha sido modificada casi al 100 para parecerse a la Constitución de Cuba. Y se los voy a demostrar. Todo lo que yo hable, se los voy a demostrar. ¿Por qué les estoy hablando de que vamos corriendo para Cuba? Porque en Cuba, yo lo viví, a mí nadie me lo platicó. Una persona, un guajiro que le llaman, un campesino, un guajiro de las Tunas, un guajiro de Camagüey, un guajiro de allá, de la isla de la Juventud, no puede vivir en La Habana porque está considerado como indocumentado. Vayan y busquen en el YouTube, vayan y busquen y dense cuenta de que estoy hablando con la verdad. En La Habana hay una zona donde viven los ilegales. ¿Cómo van a ser ilegales si son cubanos? Si nacieron en la isla de Cuba. Si nacieron en Cuba, ¿por qué van a pedir permiso para ir a vivir a La Habana? Para irte a vivir a la isla de la Juventud. Es lo mismo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador y debemos de ver
debemos de darnos cuenta qué es lo que está pasando. Tú que le vas a Andrés Manuel López Obrador, mis respetos. Si tú a mí no me respetas, tú sabrás. Pero yo, mis respetos. ¿Y qué me dice alguien que va con López Obrador? Quiero que alguien que va con López Obrador me diga, ¿sabes qué? Estás mintiendo porque el avión presidencial ya se pagó y se podía rifar. Quiero que alguien que le va a Andrés Manuel López Obrador me diga, no. Fíjate que ya nos dio medicamentos, quitó el Seguro Popular, que yo fui beneficiada por el Seguro Popular. Yo en ningún momento estoy diciendo que Peña Nieto, Felipe Calderón, Salinas de Gortari, nos tenían como en Dubái. No. Estoy diciendo que son unos rateros y que este mentiroso socialista nos salió peor. Yo jamás estoy diciendo que, estabas mejor con Peña Nieto, estabas mejor con Felipe Calderón, estabas mejor con los del PRI, con los del PAN. Señores, los del PRI y los del PAN, están en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Los del PRI y los del PAN, que devastaron México económicamente, Bartlett, con sus negocios, está en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Estábamos mejor con el PRI o con el PAN, pero ¿cómo? Si el PRI y el PAN están en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿de qué me estás hablando y de qué me estás recriminando? Y para mí no son chairos ni son fifís, son mexicanos y como mexicanos los invito a que nos pongamos a investigar. Miren, eso de la excepción de dominio les va a llegar y nos va a llegar a los mexicanos en el exterior. Esa excepción de dominio quiere decir que tú le vas a donar al gobierno si ellos te encuentran un delito. Dijeron, la excepción de dominio es para que los narcos se les quiten sus propiedades. No, señores, la ley lo dice claramente. Quien cometa un delito o que el presidente considere que se comete un delito, se va a privar de sus propiedades. Analicen bien, señores. Ahora, los mexicanos que viven en el exterior les van a quitar sus propiedades. ¿Por qué? Porque como socialista y como metió mucho centroamericano, ya lo dijo Noroña, se le va a dar casa a cada centroamericano. A cada centroamericano se le está dando de 2,500 a 6,000 pesos mensuales sin hacer absolutamente nada. Y mi padre, que trabajó por años en 2 trabajos y que logró una pensión de 2,500 pesos al mes, él tuvo que sudar más de 50, 60 años trabajando para tener una pensión de 2,500 pesos. Para que ahora llegue un centroamericano y simplemente por ser agachón de Andrés Manuel López Obrador, él puede tener los 2,500 pesos sin haber hecho nada, sin haber trabajado en México, o 6,500 porque viene con hijos, nomás porque lo dice la ONU, nomás porque le conviene a Andrés Manuel López Obrador para sus votos, nomás porque le conviene para someternos como lo hizo Cuba y Venezuela. No, señores, para estar aquí dando la cara y estar hablando es que hay que decir la verdad. A mí nadie me paga, a mí nadie me da nada. He tenido que pasar cosas difíciles, que se me fabrique un proceso criminal cuando no es cierto. Y a mí nadie me paga nada, a mí nadie me ayuda en nada. Yo no necesito de que nadie me pague. Yo necesito sentir y palpar mi sangre mexicana, sentir mi corazón mexicano, y que como mexicanos, quieran o no, somos fregones, pero hemos sido mal administrados por los presidentes, los políticos corruptos, los senadores. Por todos ellos hemos sido mal administrados los mexicanos. Pero los mexicanos somos respetados a donde vamos. Porque sí, aquí vienen y te humillan y te dicen, no, como abogado no sirves porque los abogados mexicanos son corruptos. No, a mí no me hablas. A mí no me hablas. Y un mexicano, un abogado mexicano, un albañil mexicano es 1000 veces mejor que un estadounidense que no quiere hacer trabajos si no tiene un abogado en Estados Unidos, si no tiene las formitas, no puede hacer nada. Un abogado en México se lee 20,000 libros y se la pasa las noches escribiendo para poder llevar sus casos. Aquí si no tienes una maquinita o si no tienes una ayuda, y un abogado hace de todo
en México. Investigación, pruebas periciales, testimonios. Un abogado mexicano hace de todo. Un abogado estadounidense no. Un abogado estadounidense no puede investigar, tiene que tener sus investigadores. Un abogado estadounidense no puede hacer las pruebas, las hace otro. Un juez en Estados Unidos no te juzga. Te juzgan más de 20 jueces y ni siquiera saben los jueces a quién están juzgando. Somos fregones los mexicanos. Los mexicanos salimos adelante siempre. Pero ¿qué pasa? Viene puro loco Andrés Manuel López Obrador, que hasta le puso Ernesto a su hijo chiquito, Ernesto Jesús, en honor a Ernesto Che Guevara. Que si te pones a leer mexicano, aunque no sepa leer, dile a alguien que te lea. Ernesto Che Guevara con Fidel Castro, mercenarios que asesinaron a cubanos para poderse quedar con el poder en Cuba por 61 años. Ahí están los cubanos. Los cubanos ahorita van a tener que comer tripas de vaca y soya porque no hay comida en la isla, y los tres barcos que están en el Mariel, en el puerto del Mariel en Cuba, llenos de ayuda, nomás porque el presidente Díaz-Canel, que no es el presidente sino Raúl Castro, no se le está dando esa ayuda a los cubanos, no se le está dando ese medicamento a los cubanos. Y así nos hacen en el Zócalo. No podemos meter los diablitos con la comida, no podemos meter los diablitos con los insumos, no podemos ir al baño ni meter baños portables al Zócalo. Mi raza, concientícense. No se trata de chairo o fifí, se trata de mexicanos que saquemos la casta. Yo escuché a una persona gritarle de tonterías a los de Frena. ¿Y saben qué? No lo culpo, porque cuando él haga largas colas para buscar un huevo, entonces le vamos a sacar su video. Pero espero, confío en Dios, confío en todos los santos habidos y por haber, confío en lo que ustedes no creen, de que los mexicanos tenemos sangre brava y a nosotros nadie nos pisa. Somos tontos, pero no somos tantos, son poquitos. Así es de que nos ofende todas las mañanas. Solo vinos. Y no quiere que a la sopilota le digan sopilota. Y no que le digan cabeza de pañal. Y ya nos quiere prohibir que digamos eso. No, señores. Yo siento y confío en que los mexicanos vamos a sacar la casta. No importa quién dirija la manifestación. No importa qué es lo que esté pasando. Nosotros nos debemos de unir como mexicanos y el objetivo es uno: sacar ese dictador antes de diciembre, porque vayan a las embajadas de Venezuela y de Cuba y ellos están manejando todo lo que se refiere a la 4T. Váyanse a Puebla y a Sinaloa, allá se está manejando todo lo de la 4T. Entonces yo voy y saludo al narco violando tratados internacionales. No detengo a una persona delincuente, no la detengo y pongo en peligro a todos los militares. Pero sí vengo a un Zócalo a acercar y secuestrar personas pacíficas. ¿De cuál socialismo me hablas, Andrés Manuel López Obrador? Pero tú eres mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aunque digan que eres centroamericano. Pero así como fuiste tú de terco, 18 años para ser presidente y ahora darle en toda la torre a México, así vamos a ser los mexicanos, pero nosotros sí vamos a defender nuestro territorio, nuestra cultura, nuestros beneficios. Ahora vas a rifar hasta 7 playas. Ya rifaste supuestamente el avión que fue lavado de dinero y que ya la Interpol y la CIA ya están investigando tu lavado de dinero, y que los estadios de béisbol, lavado de dinero de Sinaloa. Ya se sabe todo eso, Andrés Manuel López Obrador. Ya se sabe que la desviación de recursos que hiciste de los mexicanos también. Entonces, no, señor Andrés Manuel López Obrador, se equivocó de rancho. El suyo está allá por Tabasco. Lléguele. Y tú, mexicano, saca la casta, porque nadie nos va a pisotear. Ningún cubano va a venir a decir cómo se maneja México. Ningún venezolano va a venir a balacear a nuestros mexicanos. No se puede, señores. No se puede. Somos buenos mexicanos. Pero a nosotros ya nadie nos vuelve a pisotear. Y lo demostramos en estas elecciones. Lo demostramos.
nadie nos vuelve a pisotear, ni dentro ni fuera de territorio mexicano. Vamos México. Y ese señor se va porque se va antes de diciembre. Y si gana Biden y si gana Trump, va a ser la misma. La Interpol se va a encargar de todo tu lavado de dinero, Andrés Manuel López Obrador, porque los narcotraficantes en los países socialistas son Evo Morales en Bolivia, Raúl Castro en Cuba, Nicolás Maduro en Venezuela. Y yo no sé dónde está el presidente de Nicaragua. Yo creo que ya le pasó lo que a Hugo Chávez. Hugo Chávez se le iba a rendir a Estados Unidos y murió de cáncer en La Habana. Te la dejo de tarea, Andrés Manuel López Obrador. Besitos, los quiero. Y vamos al Zócalo, y los que no podemos ir al Zócalo, desde donde estemos, desde el teléfono, transmitamos, apoyemos, mandemos comida, mandemos todo lo que se pueda. Y en cuanto yo pueda estar allá, ahí nos vemos en el Zócalo. Porque no nomás se grita desde acá. Hay que ir a hacer acciones hasta allá. Besitos. Y arriba mi raza mexicana.